Bueno, muy bien, chicos. Vamos a resolver este ejercicio de calorimetría. Dice así, una cierta masa de hielo absorbe calor. En la figura se muestra la temperatura de dicha masa en función del calor absorbido. Fíjense que tenemos un gráfico, ¿sí?, de temperatura en función del calor. Y bueno, tenemos tres evoluciones. Todo arranca en menos 20 grados Celsius, tenemos hielo, y hielo empieza a aumentar su temperatura cuando empieza a absorber calor hasta que alcanza los 0 grados, que es donde se produce el cambio de estado. Si está constante, representa el cambio de estado. Y por último, se termina de derretir todo el hielo, luego de absorber en total 4.500 calorías, y a partir de ahí empieza el agua líquida ya a subir su temperatura hasta alcanzar una temperatura TF que desconocemos, para lo cual, para todo el proceso, se gastaron 6.000 calorías, o sea, el hielo tuvo que absorber 6.000 calorías. ¿Qué me piden? Me piden la masa de hielo en gramos y la temperatura final indicada. Para lo cual tenemos que tener presentes que el calor total absorbido fueron 6.000 calorías, ¿sí? Pero nosotros podríamos llegar a determinar la masa trabajando de acá hasta acá nada más, ¿sí? De acá hasta acá son 1.500 calorías, o sea, si yo hago lo siguiente, fíjense que les muestro. Cantidad de calor total, ¿sí?, son 6.000 calorías. Eso implica tres procesos. Primero, la masa de hielo por el calor específico del hielo por la variación de temperatura, ¿sí? Esto vamos a poner así, H de hielo, calor específico de hielo, variación de temperatura de hielo, ¿sí? Corresponde al primer proceso, donde la variación de temperatura vale 20 grados, o sea, final 0 menos 20 nos da 20, ¿sí? El siguiente término tiene que corresponder al cambio de estado, donde sería la masa de hielo por el calor latente de fusión. Y por último, el tercer paso corresponde ya al agua líquida, ecuación calorimétrica de vuelta, la masa del agua líquida por el calor específico del agua líquida por la variación de temperatura. Cosa que nosotros no podemos calcular porque desconocemos TF. Si bien temperatura inicial es 0, la final no la sabemos. Pero yo sé que todo este término tiene que valer ¿cuánto? Y tiene que valer 1.500 calorías. ¿Por qué? Porque es la diferencia entre 6.000 y 4.500. O sea, hasta acá gastó 4.500. Entonces, en este proceso gastó 1.500, que es la diferencia. O sea que, si yo pongo 6.000 calorías acá, que es este valor, acá tengo que poner 1.500 calorías. O lo que puedo hacer, si no, es poner 4.500 acá y olvidarme de este término, ¿sí? Sería lo mismo. Yo voy a olvidarme de ese término. 4.500 calorías igual. Ya voy a sacar a la masa de hielo como factor común. Quedaría calor específico del hielo, 0,5 calorías sobre grados Celsius, variación de temperatura 20 grados Celsius, dijimos, ¿no? Esto es lo que corresponde al primer término, luego de sacar factor común. Más, en el segundo término, si saqué factor común, quedaría calor latente, que es 80 calorías sobre gramo para el caso del hielo, ¿sí? Y de este término me olvidé porque acá puse 4.500. Bueno, simplificamos, multiplicamos, operamos y vamos a obtener la masa. 0,5 por 20 nos da 10 calorías sobre gramo, más 80 calorías sobre gramo, suma 90, esto que pasa dividiendo, ¿de acuerdo? Calorías sobre gramo igual a la masa de hielo, calorías se va con calorías, y ya llegamos a la primera parte. Nos da 50 gramos. Bueno, ya conociendo la masa de hielo, vamos a conocer la masa de agua líquida, porque todo el hielo se transformó en agua líquida. Entonces, ahora sí podemos ir en búsqueda de este valor, de esta temperatura final. Vamos a trabajar en esta última evolución con la ecuación calorimétrica, ¿sí? Masa por calor específico por variación de temperatura. La cantidad de calor en ese proceso es de 1.500 calorías, la masa la acabamos de calcular, 50 gramos, el calor específico del agua líquida es 1 caloría gramo grados Celsius, y la variación de temperatura va a ser temperatura final, TF, menos 0, porque estaba en 0. Y bueno, TF menos 0 es TF, que es nuestra incógnita. Entonces, acá multiplicamos 50, pasamos dividiendo, ¿sí? Y bueno, nos queda 50 calorías sobre grados Celsius igual a TF, nos da 30 esto, pasemos por las dudas.
30, sí señores, esto nos da 30 grados Celsius y de esa forma terminamos nuestro ejercicio. Chicos, un saludo, seguimos practicando.